Apreciados alumnos de la carrera Ciencias de la Educación del tercer curso, les saluda el profesor Roberto Colmán con nuestra materia Currículum. Estamos hoy trabajando ya en la clase número 8, tarea o guía. Daremos continuidad a la clase anterior, cual es el Plan Nacional de Educación Paraguaya 2024, en la cual ya hemos trabajado sobre universalización y contextualización de las políticas, multilingüismo, educación científica y tecnológica, formación ciudadana y participación protagónica, nuevo perfil de los docentes y política de formación docente y las competencias. En esta oportunidad vamos a estar trabajando sobre la perspectiva pedagógica de la política educativa, sus fundamentos, los tres ejes pedagógicos en el ámbito de la política educativa, cuál es la estructura, el campo pedagógico y la didáctica. También sobre diagnóstico de la educación paraguaya, contexto demográfico cultural, contexto económico y social y sobre la calidad de la educación. Siempre en el Plan 2024. El Ministerio de Educación y Ciencia asume una perspectiva pedagógica de la política educativa, lo cual significa que sus decisiones y acciones como cartera de Estado no deben ser entendidas como un determinismo estadista, sino como un planteamiento y replanteamiento participativo continuo del sentido del sistema educativo. Así, la política educativa que se propone desde el gobierno nacional dota de direccionalidad conceptual, técnica, ética y política al quehacer dinámico que se da en las relaciones educativas cotidianas que hacen a la formación de las personas como seres originales y protagonistas activos en la construcción del contexto sociocultural del Paraguay contemporáneo. Conceptualmente en este plan, la política educativa tiene 5 vertientes fundamentales, cuál es la antropológica, pedagógica, social, cultural y ética. Además, junto a estas 5 vertientes, en el mismo nivel pero con función distinta, se encuentra también el fundamento jurídico, que dota a todas ellas de consistencia normativa. Así, este presupuesto conceptual da sentido a la presunción de que la direccionalidad del sistema educativo nacional responde a la mejor política educativa que se pueda llevar a la realidad, es decir, a la mejor educación posible que una sociedad puede proponerse desde las instituciones del Estado. A partir del enfoque pedagógico y los fundamentos expuestos en los párrafos anteriores, se define a la política educativa como aquel marco de referencia complejo en el cual se piensan y comprenden las problemáticas y los desafíos del sistema educativo paraguayo. En este marco conceptual, lo educativo no pierde su especificidad dentro de las políticas del Estado, sino por el contrario, la educación es asumida desde su vínculo con las otras dimensiones de la vida humana, donde los determinantes sociales, económicos, políticos y culturales son considerados como elementos significativos en el momento de concebir, planificar, implementar, evaluar y retroalimentar el programa de acciones pedagógicas, organizacionales, administrativas, legislativas e institucionales que se desarrollan sistemática e intencionalmente para alcanzar los fines y objetivos de la educación paraguaya. 3 ejes pedagógicos en el ámbito de la política educativa. ¿Cuál es la estructura, el campo pedagógico y la didáctica? La estructura. La sumatoria de acciones, metas o interacciones sinérgicas que hacen a la actual propuesta política en el sector educativo tienden a crear y fortalecer condiciones estables que permitan que cada ciudadano y ciudadana se pueda apropiar del mejor saber disponible en la nueva sociedad del conocimiento. En concreto, el abordaje de la estructura desde la política educativa del gobierno incluye temáticas tales como legislación, visión, propósito del sistema, perfil profesional del docente, el modelo de la escuela
el enfoque pedagógico, el sistema salarial, el modelo administrativo, el sistema de articulación con el sector productivo, los gremios y el mundo internacional. En el campo pedagógico, trabajar este campo implica el comportamiento verbal, corporal y emocional del docente, la organización del aula, la secuencia de enseñanza-aprendizaje, las rutinas institucionales, el sistema de premios y límites, el modelo de medición y el monitoreo de los aprendizajes. En cuanto a la didáctica, en este área de la política educativa se asume como principio que la forma como existe o se produce el conocimiento no es la forma como las personas se puedan apropiar masivamente de él. Así, la didáctica en el ámbito del sistema educativo se refiere a la forma del desdoblamiento y reordenamiento del saber para que se puedan apropiar de él en forma masiva. Diagnóstico de la educación paraguaya. Los desafíos que enfrenta la educación como factor determinante para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población son cada vez más complejos debido a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, además de los rezagos históricos en materia de educación. En el marco de la elaboración de un plan educativo es fundamental la identificación de los ejes de intervención a partir de la situación actual y de los desafíos que enfrenta el sector, así como los cambios que se quieran incorporar. Contexto demográfico cultural. El comportamiento de la población determina la demanda educativa. Por tanto, su análisis se considera de gran importancia para el desarrollo de intervenciones en el sector educativo. La distribución territorial de la población paraguaya evidencia que más del 95% habita en la región oriental. En áreas urbanas reside el 57% de la población y el 43% en áreas rurales. En el contexto económico y social, el crecimiento económico, así como la estabilidad macroeconómica, son aspectos elementales para lograr el bienestar de la población. La economía paraguaya desde la década de los 80 se ha caracterizado por un bajo crecimiento económico y una profunda crisis en el periodo 1998 al 2002. En lo referente al acceso a la educación, el promedio de años de estudio de la población paraguaya de 15 años y más se incrementó entre 1992 y el 2007. Se registró un incremento de 1,6 años en el periodo 92 al 2007. El actual contexto del Paraguay, caracterizado por una gran desigualdad y altos niveles de pobreza, requiere mejorar la cobertura del sistema educativo, asegurando una educación de calidad para todos y todas, en especial para las familias más desfavorecidas. Calidad de la educación. En la década de los 90, con la implementación de las reformas educativas en América Latina, emerge la preocupación por garantizar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, y en ese contexto Paraguay, al igual que otros países de la región, incorpora un sistema de evaluación de los aprendizajes, creando para tal efecto el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo. Mejorar la calidad en la educación sigue siendo uno de los grandes desafíos de la educación paraguaya, y para lograrlo se deberá realizar esfuerzos significativos, no solo en aquellas dimensiones que intervienen directamente sobre los aprendizajes, sino también en el mejoramiento de la eficiencia del sistema, tanto interna como en el uso de los recursos, a fin de aumentar la posibilidad e inversión en la búsqueda de la calidad de la educación. Bien, les dejo el material de lectura, como siempre, en la plataforma institucional y les invito a una buena lectura para que puedan realizar la tarea de evaluación.
Muchísimas gracias a todos, siempre a disposición.